Vamos a tratar el tema de la mosquitera. A muchos de vosotros os ha pasado, a estos amiguetes también les ha pasado lo mismo y hemos inventado una cosita para reparar la mosquitera y no tener que cambiar toda la mosquitera. Esta pieza de aquí abajo, muchos siempre tenemos la mosquitera puesta, hace aire, lo que sea, se cierra la puerta de golpe, nos golpea contra aquí y la saca de la guía. Muchas veces salta de la guía y no hay problema porque se vuelve a poner. Pero en este caso, al final, se ha roto la pieza. ¿Veis? Aquí solo se aguanta por la de atrás. Y entonces, cuando hacemos fuerza para cerrar, depende de cómo, pues se nos salta de la guía y siempre es un rollo. ¿Qué hemos hecho? Pues hemos hecho este invento, ¿vale? Y ahora no se nos sale. Si hace este gesto, que se nos querría, si no tuviéramos esto, nos saldría, pero ahora se nos frena y cerramos tranquilamente la mosquitera, ¿vale? Es un invento para no tener que cambiar toda la pieza y todo el rollo, desmontar mosquitera y la pasta que vale. El angulito del Leroy Merlin lo hemos puesto de color blanco porque lo encontramos de color blanco. También podría ser gris, porque aquí es gris. Y cuando entramos, pisamos aquí encima y no lo estropeamos. Es la altura de la moqueta, ¿vale? ¿Cómo lo hemos puesto? Muy fácil. Pues hemos comprado la tira de 1 metro, la hemos cortado, hemos sacado la alfombra y lo hemos colocado aquí con 3 tornillos, ¿vale? Aquí, en este lado también hay 2 tuercas como estas, 2 tornillos, que son seguramente los 4 los que sujetan el peldaño en este modelo de nuestros amigos, ¿vale? Habrán otras que no tendrán esto, y simplemente que tendrán el espacio libre. Habrán otras que son como la nuestra Benimar, que es de plástico. Bueno, entonces hay que estudiar cómo atornillarlo, pues con unos tornillos pasantes y rejuntado con sica o lo que sea, ¿vale? En este caso, como está forrado de madera, pues lo hemos puesto aquí directamente y atornillado. Pero al haber el grosor de estas arandelas con estos tornillos, pues lo que hemos puesto es un trocitín, un retal que teníamos de aluminio para salvar este grosor de punta a punta y hemos atornillado para que la guía no se nos mueva. De esta forma, ahora ponemos la alfombra, queda a la altura de la alfombra, queda súper recogido, ni se nota y nos permite abrir y cerrar la mosquitera perfectamente. Claro, cada modelo, cada marca pues tendrá su historia, sus pros y sus contras. En esta nos queda súper bien apañado. En nuestra Benimar, si nos pasa, pues esto ya te digo, lo tendríamos que atornillar directo al plástico y tendríamos que pues poner unos tornillos pasantes y por debajo, por fuera, collarlos y rejuntado con sica. No sé, es buscar en cada modelo, cada momento su solución, ¿no? de atornillar, pero en principio la idea es esta, el bricoidea es este, para no tener que gastar la pasta y solventar esto. Ahora, eso sí, tenemos que tener mucha precaución ahora, porque ahora ya no hay ningún plástico que se rompa. Esto, lo próximo, se rompe la mosquitera. Hay que estar con cuidado, tenemos que atar bien la puerta si hace aire, porque el tope no es suficiente, no nos aguanta, o incluso cuando queremos abrir y cerrar, hacerlo con cariño, porque no se nos rompa. ¡Saludos!